Bueno, a diferencia de la semana pasada, que bueno, tuve un problema para conectarme, ya empezamos en horario esta clase, que bueno, esta noche vamos a estar tratando eh, los credos de Nicea y Calcedonia, ¿no? Y algunos temas ahí relacionados que son de importancia para nuestra fe, para nuestra predicación. Am, y, y bueno, la semana que viene vamos a seguir un poquito más con la historia de la doctrina de Cristo después de la Reforma hasta el día actual, ¿sí? Así que creo que también la semana que viene va a ser una clase, debería ser interesante y relevante para todo lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos, ¿no? Algunas veces por ahí pensamos que las herejías eran algo del pasado, pero bueno, están muy vigentes hoy en día también. Así que será muy importante eh, tratar algunos de los errores que son recurrentes, ¿no? Pero bueno, no obstante, sería importante eh, verlos y, um, ver cómo encaramos realmente una doctrina de Cristo eh, bíblicamente y que debemos ir difundiendo y predicando para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Bueno, ¿les parece? Vamos a empezar con una palabra de oración. No sé si alguien quiere orar para encomendar esta clase en manos de Dios. El que quiera se desmutea y ora, por favor. Pues yo, Muy bien. gracias Señor por esta noche, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente en este curso para aprender, para conocer, Señor, más de ti, más de tu palabra, más de la historia, Señor, más de ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, porque nos das, Señor, nos iluminas y nos da la inteligencia, Señor, para poder entender eh, todo esto que estamos aprendiendo, Señor. Te pido por los hermanos que están aquí, por los que no han llegado, por los que se van a conectar más tarde, Padre, que ojalá puedan estar aquí con nosotros para también escuchar lo que tenemos que escuchar y aprender el día de hoy. Y Señor, te doy gracias por la salud, Señor, por todo lo que nos das y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Puede ser que esta noche sea una clase un poquito más larga que la semana que viene. Hay muchos detalles y temas importantes que debemos eh, tratar. Así que bueno, vamos a arrancar. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como dije al principio, vamos a tratar los temas de los credos de Nicea y Calcedonia, dos credos sumamente importantes, porque en el tiempo después de los apóstoles, en los primeros siglos, eh, había que defenderse de errores, ¿no? Con respecto a la doctrina de Cristo. Ya un poco eh, habrán leído, ¿no? Lo que les di para leer y resumir. Y los temas sobre cuál giraba todo el debate era sobre el tema de si Cristo es Dios, ¿no? También sobre el tema de la humanidad de Cristo y también cómo si uno cree que Cristo es Dios y también eh, fue plenamente humano, entonces cuál es la relación, ¿no? Entre las dos naturalezas y también cómo se puede distinguir, ¿no? La deidad y humanidad de Cristo. Am,
Creo que de alguna manera, de distintas formas, estos problemas se presentan hoy en día. ¿En qué sentido? Bueno, vamos eh, a, a pensar, por ejemplo, en cómo algunos creyentes piensan acerca de la falta de autoridad quizás que ascriben o le dan a Cristo, ¿no? Hay muchos creyentes que están convencidos de que el mundo está gobernado por Satanás. Y entonces estuve hablando con alguien quien es pastor de nuestro presbiterio ahora acá en San Andrés, en Argentina, y antes provenía de otra denominación, y una denominación pentecostal. Y fue muy interesante porque yo le pregunté cuál era el motivo por cual eh, muchos pentecostales hacen tanta énfasis en lo que sería la guerra espiritual y especialmente el tema de liberación. Y lo que él me respondió es que desde una perspectiva pentecostal creen que el mundo está en manos de Satanás. Entonces, por eso la misión de la iglesia debe tener un fuerte énfasis en este tema de liberación, expulsión de demonios, etcétera. ¿Mm? Y por otra parte, hay muchos evangélicos cuando leen los evangelios, eh, cuando uno empieza a hablar de Jesús como persona, uno nota que se ponen bastante nerviosos, porque cualquier mención o reconocimiento de que realmente Jesús era plenamente humano, les pone nerviosos, ¿no? Porque siempre cualquier tema que surge en torno a la humanidad de Jesús termina o se sienten más cómodos diciendo, bueno, pero después de todo era Dios, ¿no? Y de alguna manera, inconscientemente, hay una negación un poco de la importancia de la humanidad de Jesús. Entonces, yo no estoy diciendo que cometemos los mismos errores que cometieron en los primeros siglos, pero algo nos pasa en muchos ámbitos de la iglesia donde no tenemos, en primer lugar, como dije con respecto a algunos pentecostales, que claramente no atribuyen a Cristo que Él es Señor, que Él está sentado a la diestra de Dios, reinando, ¿no? Y es reinando porque Él como Dios y como hombre cumplió su misión en la tierra, resucitó y fue recibido en el cielo y coronado como rey. Y esto es muy importante. Ahora estamos precisamente en la época entre Pascua y Pentecostés y estamos esperando los 50 días desde la Pascua para celebrar la Pentecostés. Pero algo pasó entre medio que también tiene un significado profundamente y importante para nosotros, que es la ascensión de Cristo, ¿no? Si Cristo no hubiera cumplido su misión en la tierra, no hubiera resucitado, no hubiera sido recibido en el cielo a la diestra de Dios. Entonces, el hecho que fue recibido en el cielo y coronado a la diestra de Dios como rey, debe impactar profundamente en nuestra mirada acerca de que no estamos sirviendo en una batalla, en una campaña en cual eh, eh, el final es incierto. Al contrario, a pesar de las luchas que seguimos teniendo, tenemos esta gran esperanza y certeza de alcanzar la gloria de Dios y saber que estamos sirviendo a Dios y que los propósitos de Dios ciertamente se van a cumplir. Entonces, bueno, me parece que detrás de todo lo que vamos a ver esta noche están estos temas que eh, tienen una lección espiritual muy profundo para nuestra experiencia con Dios, nuestro servicio para Dios y cómo nosotros
nos presentamos frente a los desafíos que tenemos como hijos de Dios y como siervos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto me parece, espero que podamos rescatar algo para nuestras vidas, para nuestra fe, a través de esta clase en esta noche. Bueno, lo que vamos a tratar primero es el credo niceno. No sé si lo podemos leer. Tengo un voluntario para leer el credo, o quizás un par de lectores, así que lo leemos y a medida que lo vamos escuchando ser leído, vamos tomando conciencia de lo que vamos a estar estudiando en este credo. Así que no sé si alguien quiere empezar y después pueden leer hasta donde quieran y después otro sigue. De ahí voy. Dale. Ok. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a jugar a los vivos y a los muertos. ¿Eso es juzgar o jugar? Sí, sí, juzgar, juzgar. Okay. Y su reino no tendrá fin. Y creó el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. ¿Quién habló por los profetas? Creó una santa iglesia católica apostólica. Confieso, confieso un bautismo para mí. Ay, es que tengo el caps. No, no puedo leer esa última parte. ¿Alguien lo puede terminar? Si quiere, yo termino, hermano. Por favor. Y creo en una santa iglesia apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes han leído o han estudiado algo sobre el credo niceno anteriormente a esta clase? ¿Algunos lo han tratado en un estudio? Sí, justamente el curso anterior lo vimos, el credo niceno. Sí, sí. ¿Cuál fue el curso anterior? ¿Historia de la Iglesia? No, vimos confesiones y credos. Ah, Se bien, llamaba bueno, Confesiones y Credos con Mario Celi. perfecto, excelente. Sí. Bueno, no sé si hay un tema acá en un artículo del credo acá que le llama la atención antes de meternos en el credo. Sí, lo que para nosotros suena un poco extraño, profesor, es cuando dice engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. Pero esa Ok, palabra engendrado hay que estudiarla bien, ¿verdad? bueno, eso lo vamos a ver esta noche en detalle. Ok, ¿algo más? ¿O qué les parece raro, no? ¿Qué les parece? Les hace dudar un poco? Bueno, yo tengo una inquietud. Eh, Sí, es que mi suegra, cuando yo la voy a visitar, ella pone una misa y yo sí. oigo que el sacerdote, he escuchado es muy parecido, pero no sé si será el mismo. Me suena muy, muy, muy parecido. En la Iglesia Católica recitan este niceno, Mm, este credo niceno. Entonces yo tengo mm. esa inquietud porque me suena muy similar. Solo que si oigo que, para ver acá donde dice,
Dios de Dios, luz de luz. Ellos dicen Dios verdadero de Dios verdadero, no verdadero Dios de Dios verdadero. Ahí Ujú. encuentro un cambio, que es fácil, que es prácticamente lo mismo, pero sí he oído a ese sacerdote recitar un credo muy parecido a este. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene unas dudas? O... El credo apostólico, que se parece mucho, que es el que dice la Iglesia romana, el credo Mm, apostólico. Sí. ok. Bueno, sin duda, estando muy cerca, ¿no?, del tiempo de los apóstoles, ¿no? Am, obviamente pensaban, ¿no? O la mayoría en ese momento creían, ¿no?, en el fundamento apostólico, ¿no?, de la fe, ¿no?, que ellos habían recibido, ¿no? Em, obviamente la iglesia en esa época es lo que ahora, a ver, la única iglesia que existía en ese momento era la iglesia católica. eh, no teníamos toda la variedad de denominaciones que posteriormente de la Reforma surgieron, ¿no? Am, pero a su vez tampoco habrá que pensar que todo esto significa que la iglesia anduvo en error, ¿no? Am, podemos ver con los que eh, formaron este credo, ¿no? Fue un credo, vamos a ver, que fue muy importante, el trabajo del credo niceno a Constantinopla, porque, bueno, vamos a ver cómo fue eh, afirmado, ¿no?, la deidad del Hijo y más tarde en 381 del Espíritu Santo también, ¿sí? Pero como también sucede hoy, bueno, entraron errores en la iglesia incluso en los tiempos de los apóstoles, y vemos que muchas de las cartas que tuvo que escribir Pablo era para corregir errores, ¿no?, que estaban entrando dentro de una iglesia ya muy recién nacida en un sentido, ¿no? Entonces, siempre ha habido la necesidad de escribir estos credos, ¿no?, para defender la fe, ¿no?, para hacer apologética de nuestra fe. Entonces, lo que nosotros también tenemos que entender es que muchas veces miramos entonces a la iglesia en los primeros siglos con algo de sospecha, ¿no?, por ser católica, apostólica, pero tenemos que reconocer incluso estos credos tienen una gran injerencia en los reformadores, y como ellos después fueron a partir, especialmente Calvino, quien tomó el trabajo de ver cuál de los padres de la iglesia era el más bíblico de todos, y por eso siguió San Agustín, ¿no? Y ahí vemos que muchos teólogos reformados prefieren llamarse agustinianos. Por ejemplo, Warfield era un ejemplo de esto, ¿no? Porque veían que las raíces de lo que después se desarrolló en la Reforma Protestante surgió precisamente de la enseñanza de Agustín y otros padres de la Iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es amigarnos, ¿no? Con estos credos, darle el valor que merece. Incluso vamos a ver cuando vamos a tratar con el credo de Calcedonia, que en el capítulo 8 de la Confesión de Westminster, los formadores de Westminster usan precisamente las definiciones de Calcedonia para definir, ¿no?, la unipersonalidad de Cristo, las dos naturalezas. No agregan nada a lo de Calcedonia, sino que lo reciben como han recibido el resto de la iglesia a lo largo de todos estos siglos, como esas definiciones tan precisas y equilibradas, ¿no?, que tenemos ahí con respecto a ese tema. Entonces, es muy importante, me alegro que hayan estudiado los credos, ¿no? Porque, bueno, son muy importantes para nosotros en la tradición reformada, ¿no? Y si uno, por ejemplo, ha leído el libro de R.C. Sproul, ¿no?, que es la teología reformada,
en uno de los capítulos introductorios, él define que somos católicos, evangélicos y reformados. Y con católicos hace hincapié en el hecho precisamente que, bueno, afirmamos los credos, muchos de los credos tempranos del cristianismo, ¿no? Como Nicea, Calcedonio y el credo de los apóstoles, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, con esa aclaración, vayamos un poco a Nicea, este credo, por qué fue escrito, ¿no? Así que vamos a ir un poco al trasfondo. Seguramente ya habrán estudiado algo de esto en la materia anterior, pero bueno, Ario era un predicador que estaba bajo la autoridad del obispo de Alejandro de Alejandría, y entonces fue él, Ario, quien empezó a ir en contra de la posición ortodoxa sobre la persona de Cristo, ¿no? Y en definitiva, la enseñanza de Ario se resumía en la idea del sabelianismo, o lo que más tarde se llamaba el modalismo. ¿Qué queremos decir con el modalismo? Que, bueno, que Dios es representado, ¿no? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo en distintas épocas, ¿no? De distintas maneras, pero no iguales las tres personas al mismo tiempo, ¿no? Por eso se habla de este modalismo, distintos modos en cual se representa, ¿no? Entonces, en contra de las enseñanzas de Ario, eh, lo que podemos deducir de lo que él estaba enseñando, creía que el Hijo era un ser creado y no era Dios, ¿no? Y este es el key de la cuestión con respecto a lo que encontramos en Nicea, en el credo niceno, ¿no? Y claro, al decir que el Hijo no es Dios, como obviamente también el Espíritu Santo, entonces, bueno, hay un problema con nuestra doctrina de la Trinidad, ¿no? Entonces, eh, su idea era que el Hijo era inferior al Padre, ¿no? Y nuevamente me parece que de alguna manera algo similar nos pasa, o pasa a muchos creyentes, quizás pensando que, bueno, Dios es número uno, después viene el Hijo y después por último viene el Padre, ¿no? Especialmente cuando uno, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, la definición es que Él procede tanto del Hijo como del Padre, ¿no? Y pareciera que Él es el que, bueno, se manda, ¿no? Hacer el trabajo del Padre, el Hijo, ¿no? Como si fuera un subordinado, ¿no? O inferior tanto al Hijo y al Padre. Entonces, muchos quizás no tienen una idea muy clara de la Trinidad, desde ya es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, fue importante entonces la respuesta de Atanasio, ¿no? De quien tenemos el libro de Martins, ¿no? Que, bueno, tenían que leer hasta la página 51, les di para leer, y él fue el que defendió la doctrina de la Trinidad y en particular la consubstanciabilidad del Hijo con el Padre, ¿sí? Homousis, ¿no? De la misma naturaleza, ¿no? Del Padre y el Hijo es en un único Dios, ¿no? Entonces, por eso acá tenemos el tema de engendrado, no hecho, ¿no? Es muy, quizás para muchos estas definiciones son un poco exquisitas, ¿no? Pero es muy importante tener la capacidad, cuando estamos hablando quizás con creyentes que recién empiezan en la fe, es bastante probable que muchos inconscientemente piensan que, bueno, sí, el Hijo fue creado por Dios, ¿no? Pero bueno, a medida que nosotros vamos entendiendo lo que el hermano pidió aclarar en esta clase, el tema de que fue engendrado y no creado,
es un tema sumamente importante, una distinción muy importante, porque si fuera creado, entonces no habría posibilidad que el Hijo fuera Dios. Y si el Hijo no fuera Dios, entonces el Hijo no es capaz de ser nuestro mediador ni nuestro redentor, ¿no? Entonces, bueno, son temas sumamente importantes lo que estamos viendo esta noche, ¿no? Bien. Entonces, bueno, tenemos que resaltar entonces el trabajo, la importancia de Atanasio, quien entendió la enseñanza ortodoxa de la Trinidad, ¿no? Y por eso cuando decimos la enseñanza ortodoxa de la Trinidad, que nosotros creemos que hay un solo Dios en tres personas, iguales en gloria, sustancia y poder, ¿ok? Iguales en gloria, sustancia y poder, ¿sí? Entonces, precisamente lo que acabo de decir, Atanasio planteó el tema de la consustanciabilidad del Hijo con el Padre por motivos soteriológicos, o que, bueno, si no fuera realmente Dios, entonces el Hijo no tendría eh, eh, la capacidad de ser nuestro Salvador, ¿no? Entendiendo que el Salvador tenía que ser plenamente Dios y plenamente hombre, ¿no? Eso es lo que vamos a ver después con Calcedonia. Entonces, precisamente la duda que plantó Atanasio era precisamente esto, ¿no? ¿Cómo podía el Hijo ser el Salvador si solo era un ser creado y no divino, ¿no? Entonces, todo este debate, desde el punto de vista de Atanasio, era esencial para enfatizar la unidad de Dios, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no, seguimos. Bueno, habíamos mencionado que Atanasio se opuso a las ideas de Ario por un tema soteriológico, ¿no? Entonces, cuando Atanasio dice Martins en su libro que, bueno, equivalía su doctrina de salvación a deificación, pero en el sentido que, bueno, Atanasio tomó el pasaje de 2 de Pedro 1:4. No sé si lo podemos leer para contextualizar este tema, así que sabemos de qué estamos hablando. 2 de Pedro 1:4. Dice, si alguien lo tiene, lo puede leer, si no lo leo yo. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Ok? Entonces, este texto, más que decir que nosotros somos Dios, ¿no? Reflejamos a Dios, recibimos una nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo del Espíritu, ¿no? Y somos adoptados como hijos de Dios, ¿no? Por eso Pablo habla acerca de nosotros como coherederos con Cristo, ¿no? En Romanos 8. Y esto es así es la manifestación eh, más grande del amor de Dios por nosotros. Así lo dice primero de Juan 3:1, ¿no? Que fuimos adoptados, y esto es la expresión más grande que tenemos del amor de Dios por nosotros, de ser amados por Dios, por el Padre, con el mismo amor que Él tiene por su propio Hijo, ¿no? Y de ahí, bueno, entendemos que el Espíritu Santo trabaja precisamente para transformarnos a imagen de Cristo. Esto siempre fue el propósito de la creación del hombre. Cuando leemos en Génesis 1, 26, 28, que fuimos creados a imagen de Dios, en el hebreo la palabra es que fuimos tallados, ¿no? ¿Tallados a imagen de quién? Bueno, tallados a imagen de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, porque el propósito, de la misma manera que el propósito original de Adán fue
Cristo, o sea, encontrar plenitud de vida en Cristo. Entonces, nosotros también, según Pablo en 1 Corintios 1:9, dice que somos llamados por Dios para tener comunión con Cristo, ¿no? Entonces, esto es el propósito precisamente de la salvación, que nosotros llevemos también la imagen del hombre celestial, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 49, ¿no? Entonces, esto es tremendamente importante, entendiendo que esto es lo que todo el propósito de la salvación gira en torno a que nosotros seamos hechos semejantes a Cristo, ¿no? Ese es el fin por cual Dios trabaja en nosotros, o como dijo un predicador hace un tiempo atrás, dije, Dios principalmente no se ocupa de nuestra felicidad, sino de nuestra santificación. Eso es lo que la prioridad para Dios en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque esa medida que nosotros somos santificados, transformados a imagen de Cristo, por el Espíritu, bueno, reflejamos la gloria de Dios, que es el fin de todas las cosas, ¿no? Y eso es la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto, ¿no? Entonces esto nos lleva al tema de esta frase, ¿no? Que el Hijo fue engendrado, no creado, ¿no? Entonces, es absolutamente esencial, ¿no? Que el Hijo sea engendrado, no creado, ¿no? Y cuando estamos hablando de esto en términos de la doctrina de Cristo, fue necesario estos términos para distinguir el Hijo del Padre, pero también afirmar que el Hijo es coesencial con el Padre, ¿no? Porque, bueno, como dijimos antes, si nosotros no afirmamos que el Hijo es tanto Dios como el Padre, de la misma esencia, entonces no hay posibilidad de salvación, y además nuestra doctrina de la Trinidad cae, ¿no? por completo, ¿sí? Bien. Pero bueno, ¿qué es exactamente, de qué se trata este tema de la generación eterna del Hijo? Y acá también es la importancia de la precisión en las definiciones, ¿no? Decimos que es un acto necesario y eterno de Dios, ¿no? No algo que nace en su voluntad, sino necesario porque era necesario que el Hijo sea divino para poder cumplir la voluntad de Dios en la redención. Y es importante también entender que nunca hubo un tiempo cuando el Hijo no fue Dios, ¿sí? ¿Okay? Nuevamente en Génesis, ahí tenemos en el término cuando Dios crea al hombre, ¿no? Dice hagamos, ¿no? Plural, Elohim, ¿no? A Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Pero también tenemos la referencia en Génesis 3 de Dios caminando en el jardín entre Adán y Eva, una una representación de la intimidad y de la felicidad y la comunión profunda que existían entre Adán, Eva y Dios en ese momento, ¿no? Bueno, los eruditos dicen, bueno, esto era una representación de Cristo, ¿no? Caminando entre Adán y Eva ahí en el Edén, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, eh, el Padre comunicó su esencia a su Hijo, declarándolo como Hijo eternamente. También tenemos la referencia a que fue engendrado eternamente en el Salmo 2, 6 o 7, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en el contexto de nuestra doctrina de la Trinidad, generar significa engendrar, ¿no? Que significa en definitiva que el Padre comunicó su esencia al Hijo, ¿no? Entonces, la segunda
persona es desde el Padre y engendrado por el Padre y por eso es hijo, ¿no? Y Cristo hubiera sido, sido el Hijo, por más que no hubiera sido enviado al mundo. Este es otro tema importante para tener presente. Bien. Bueno, algunas preguntas sobre el tema de engendrado o comentarios que quieren agregar. Yo quiero hacer un comentario. Sí. Sí, el asunto, digamos, me refiero para entenderlo mejor, digamos, nosotros tenemos como definición de engendrar, digamos, el concepto de que el padre engendra en la madre, Sí. digamos. Entonces, en ese concepto, el padre está engendrando algo inherente, algo que es suyo, ¿verdad? O sea, Ujú. el esposo a su esposa. Entonces, en ese concepto, comparándolo con eso, no es eso. O sea, es algo, No, o sea, no sería la misma definición. Es ahí donde no. yo por lo menos me había perdido un poco. Entonces, Mm, engendrar significa, vamos a ver, que Dios puso a su hijo en el vientre de María. No fue que digamos que María lo formó ahí, sino que Dios, el hijo, ya era y es generado en el vientre de María para que ésta lo Sí. desarrolle, digamos. Y sí, la humanidad de Jesús fue engendrado por el Ajá. Espíritu Santo, ¿sí? En el cuerpo de Correcto. María. Lucas 1:35. Cor- Pero también tenemos que entender, dado que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, que mientras Él estaba en la tierra, en su humanidad siguió estando en el cielo como cor- Dios. ¿Ok? Sí, perdón, Bien. perdón, repítame eso, por favor. Mientras el Hijo andaba en esta tierra como en su humanidad, como Dios siguió estando eternamente en el cielo, porque Dios no está limitado, ¿no? a Ah, los... no, ¿Ok? correcto, Entonces, correcto. bien, bueno, yo creo que con el tema engendrado, lo importante, ahí es donde la comparación, como vos bien señalás, de lo que nosotros normalmente entendemos como engendrado, termina, ¿no? Lo importante es entender que la esencia del Padre es comunicado al Hijo, ¿sí? Y hasta ahí llegamos. Correcto, Eh, correcto. Gracias. bien, Grevin, sí, adelante. Sí, hermano, entonces a lo que comprendo lo que usted está diciendo es que el hijo siempre fue hijo, Correcto. desde antes, desde antes del tiempo. O sea, Mm, él no empezó a ser engendrado desde el momento en su encarnación, no. sino desde antes de los siglos. Mm. Una de las clases que vamos a ver más adelante es Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ver lo que se llama teofanías o cristofanías, ¿no? Apariencias del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, con respecto al Hijo, siempre debemos tener presente que siempre existió como Dios, ¿no? ¿Ok? Es más, después vamos a ver que todo fue creado por medio del Hijo. Cristo no solamente es mediador en la redención, sino que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Tenemos ahí el prólogo de Juan, Hebreos 1:2, Colosenses también 1:16, creo, ¿no? Afirman, ¿no?, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, Gerson, sí. ¿Me escucha, Sí, profesor? sí, te escucho. Creo que el concepto que están equivocando, que al menos a mí me pasó cuando estuve estudiando esta parte, porque me fue muy complejo entenderlo, es que el credo niceno, perdón, no está hablando de engendrado en el momento del advenimiento de Cristo a la tierra. No es ese el No, concepto. no, 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 no es eso. No.
Creo que No. Sí, correcto, Gerson, sí. no. No, Está hablando y está hablando porque, bueno, entendemos que el punto del credo niceno era afirmar la deidad del Hijo, que era consustancial con el Padre. Entonces, de ese punto de vista, hermanos. Entonces, porque tal vez ajá, creo que tal vez puntos que acaban de hacer los hermanos, siento que correcto. Dado en el momento en que se hizo hombre, no es engendrado, no es el que está hablando. Por aquello nada más, porque siento que el tono de la pregunta no se está entendiendo, entonces puede quedar siempre en confusión. Es engendrado claro, desde la eternidad. sí, sí, correcto, sí. Sí, de eso es lo que está tratando Nicea, ¿no? Que es el punto clave acá, porque si, como podemos ver, eh, lo que acabo de decir al principio de la clase, ¿no? Como a modo de introducción, si nosotros creemos que Cristo no es Dios, entonces en el contexto de la lucha entre Cristo y Satanás, entonces no hay mucha diferencia. Pero bueno, Cristo es Dios y Satanás es un ser creado, es un ángel, ¿no? No hay punto de comparación con Dios y eso es muy importante. Y sin embargo, muchos creyentes piensan lo contrario, dicen, no, pero este mundo está en manos de Satanás, no podemos hacer nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, si pudiéramos tener este entendimiento, dedicarnos a hablar de estos temas, difícil, aunque son difíciles, pero hablar más de estos temas en las iglesias ayudaría a tener un efecto práctico, personal, de realmente aumentar o fortalecer nuestra fe y ver la verdadera realidad y no lo que nuestro enemigo quiere que nosotros entendamos, que es inútil servir a Dios porque todo es cada vez peor, etcétera, etcétera, ¿no? No, la Biblia enseña completamente lo opuesto. Me toca la semana que viene en otro país enseñar, hacer un estudio bíblico sobre Apocalipsis y ahí me va a pasar algo similar, me imagino, entendiendo que me imagino, intuyo que gran parte del público al cual voy a hablar tiene más o menos una idea más dispensacional de Apocalipsis y que, bueno, están esperando el rapto secreto a todo costa porque es la única manera que tenemos para huir de este mundo, cuando en realidad el libro de Apocalipsis señala la victoria de Cristo sobre Satanás. Y si nosotros estamos unidos espiritualmente a Cristo, entonces su victoria es nuestra victoria, ¿sí? Entonces, pero es increíble lo difícil que es transmitir estas cosas algunas veces, pero son realidades, verdades muy importantes, muy básicas que cambian nuestra mentalidad, cambian nuestra manera de ver la vida, los desafíos que tenemos día a día, ¿no? Como creyentes en nuestro servicio a Dios, ¿no? Y cómo interpretamos y cómo, y, y qué, y también cuál es nuestra expectativa de la misión de Dios, porque si nosotros creemos que este mundo está perdido, entonces, ¿para qué vamos a matarnos sirviendo si realmente no hay mucho que se pueda hacer? Pero eso no es lo que la Biblia enseña totalmente algo muy distinto, ¿no? Entonces, es muy importante este tema precisamente, dado que Cristo es el que murió y resucitó, ¿no? Derrotando definitivamente a Satanás en la cruz, ¿no? Y entonces nosotros también en Cristo resucitamos una nueva vida, ¿no? En Cristo, ¿no? Entonces, hay muchas implicancias prácticas, espirituales de esto, lo que estamos hablando hoy, que hacemos bien estar atentos y poder transmitirlo a gente que quizás está luchando en su fe o se sienten débiles, están dominados por todas las presiones o qué mal que está el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con también
la vida diaria en Cristo, todo lo que estamos viendo. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, otro término que se usa acerca del Hijo de Dios lo usa Nicea, también lo tenemos en la palabra de Dios, es el término unigénito, ¿no? Acá está la frase en el credo niceno, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, ¿no? Entonces, a ver si esto les calza. Como el Hijo único es unigénito del Padre, significa que Dios es unigénito de Dios, ¿no? ¿Se entiende? Con esta última frase, obviamente refiriéndose al Hijo, que significa que Dios, el Hijo es Dios, es unigénito de Dios, ¿no? Que es otra manera de hablar acerca de que es de la misma esencia, ¿no? Que Dios, ¿no? El Padre, en este caso. Porque, bueno, si el Hijo no es unigénito, entonces la esencia divina no puede estar comunicado al Hijo, ¿sí? Es otra manera de reafirmar, ¿no? Nuestra creencia en lo que dice el credo niceno, que queremos que Cristo es la consubstanciabilidad del Hijo con el Padre. ¿Ok? Y ahí también están los pasajes, son el prólogo de Juan en esto, y los primeros capítulos de Juan son importantes acá para reafirmar este tema. El Hijo, bueno, el otro tema es de la misma sustancia que el Padre, ¿no? Entonces, Atanasio enseñó que el Hijo era homoousis, ¿no? De la misma esencia. Entonces enseñó que el Padre eternamente engendró al Hijo, ¿no? Y esto, la base sobre cual Atanasio luchó contra Ario fue sobre la base de la autoridad bíblica y algunos textos bíblicos que ahora vamos a ver con respecto a este tema, ¿no? Obviamente, nosotros valoramos estos credos y también entendemos que los que escribieron el credo niceno estaban afirmando estas verdades bíblicas, ¿no? Y bueno, como reformados siempre debemos volver a este principio formal de la reforma, no solo escritura, ¿no? Bien. Bueno, hubo también una contribución de los padres de Capadocia, ¿no? En este debate. ¿Cuál fue la contribución de ellos? Bueno, básicamente había dos escuelas, los seguidores de Orígenes y los de Atanasio, que bueno, había esta diferencia, ¿no? Los nicenos usaban el término que el Padre y el Hijo tenían un hipostasis y una usia, ¿no? Mientras que los de Orígenes decían que el Padre y el Hijo eran dos personas, dos hipostatis y una usia, ¿no? Entonces, el tema es que Orígenes no creyó, si bien afirmó hasta cierto punto que el Hijo era Dios, no era plenamente Dios como Atanasio lo estaba defendiendo, ¿no? Entonces, uno de los padres de Capadocia, Basil, propuso que usia debería referirse a la naturaleza o esencia divina, como dirían los nicenos, y hipostatis debía ser referencia al hecho que el Padre y el Hijo son dos personas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos esta tablita que espero esclarece un poco más el tema. Usia, la única naturaleza, ser o esencia de Dios, que es compartido entre el Padre y el Hijo plenamente y por igual, y haciendo que además sean un solo Dios. Mientras que cuando hablamos de hipostatis, la manera particular en que la divinidad existe en el Padre y en el Hijo, que existe en el Padre
haciendo que sean dos personas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esta manera, estos padres de Capadocia ayudaron a, de alguna manera, traer la paz entre estas dos escuelas. Bueno, ¿cómo podemos? Acá tenemos algunos puntos que resume cuál es la importancia de Nicea. No sé si alguien quiere agregar su perspectiva o lo que ustedes rescatan de lo que hemos visto acerca de Nicea o lo que han leído también en otros libros o cursos. ¿Qué es para ustedes la importancia de Nicea? Profesor, a ver si entiendo. La tesis de los padres de Capadocia, ellos eran orientales, ¿verdad? Sí. Digamos, el concepto que nosotros manejamos de la hipostasis es propiamente un concepto doctrinal de Oriente y es algo que, digamos, le debemos nosotros a la Iglesia de Occidente, le debemos a los padres de Oriente. Mm, Y en cierto sentido, Nicea dio base para que todos los restantes tres siguientes concilios mm, reafirmaran la Trinidad como tal, ¿verdad? sí. Si no se hubiera hecho Nicea, hubiera quedado muy desligado o tal vez no se hubiera producido los siguientes tres concilios, que son la base, digamos, de lo que nosotros creemos de la Trinidad y todo eso, y Ujú. sobre el Hijo, principalmente. Sí, sí, exactamente. Por eso creo que me parece es importante no, no mirar a esta parte de la historia de la Iglesia con sospecha, porque es la Iglesia Católica, hay que reconocer que hubo, si bien hubo errores, ¿no? Pensar también que en este tiempo, recién, paralelamente con todo esto, había al final del siglo IV, se estaba reconociendo el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ahí también tenés otro tema que quizás provocó que haya esta, esta falta de, por decirlo de una manera, sana doctrina, ¿no? En la iglesia, porque si bien estaba el canon que nosotros reconocemos como los 27 libros que están, bueno, había Marción había armado un lío bárbaro también, desestimando los evangelios y otros libros, ¿no? Era muy a favor de los escritos de Pablo y bueno, eso obligó a la iglesia a reconocer, ¿no? No formarlo, sino que reconocer el canon y definir o entender finalmente cuál es el canon y ahí se cerró el canon, que es muy importante porque de ahí entendemos que no esperamos nuevas revelaciones sobre ninguno de estos temas que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, era un tiempo donde había muchas cosas que estaban medio en el aire, por decirlo de una manera, y se entiende que haya surgido estas doctrinas también. El tiempo entre el último apóstol que habrá estado, que probablemente era Juan, ¿no? Am, hace que, bueno, con el pasar del tiempo surgieron estas divergencias de lo que es nuestra afirmación doctrinal sobre la Trinidad, ¿no? Y por eso hay que dar gracias a Dios por estos credos, por el trabajo hecho en estos concilios, que fue muy importante, como recién dijo Emel, ¿no? Para afirmar y tener la sólida base que tenemos hoy en día. ¿Está? Ok. No sé si alguien más quiere dar su opinión sobre Nicea o Yo, cómo. yo quisiera opinar algo. Sí, Yo sí. creo que aquí se discute, digamos, la unidad o la consustancialidad del Padre y del Hijo, porque Ujú, era el momento teológico, digamos,
Sí. no estaba dándose, digamos, el evento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en parte, digamos, también esto define o ayuda mucho a entender la Trinidad, porque Ujú, también, digamos, al principio, el monoteísmo, digamos, implicando que era un solo Dios y un solo Señor, digamos, y era mal entendido, digamos. Y eso dio pie a esta discusión de que el Hijo no era Dios. ujú, Entonces, eso en parte nos ayuda a entender la Trinidad, la unidad en la Trinidad, ¿verdad? ujú. Sí, creo yo. Muy bien, sí, bueno, hemos hablado de la importancia de la Trinidad en un sentido ontológico, ¿no? Que los tres personas son de la misma esencia, son igualmente Dios, pero después está la otra parte de nuestra mirada sobre la Trinidad, que es, hablamos de la Trinidad económica, o sea, la división de trabajo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Y eso también es muy importante tenerlo en claro, porque hoy en día algunas personas pueden decir es todo Jesús y o se olvidan del Espíritu Santo o del Padre. Algunos para ellos es todo el Padre y para otros es el Espíritu Santo, es todo, ¿no? Y bueno, se confunden muchas personas cuando no tenemos la capacidad de tener un entendimiento equilibrado acerca de las tres personas, que los tres son igualmente Dios, ¿no? Y que em, trabajan en total unidad, armonía, apoyando el uno al otro. Cuando el Hijo vino a este mundo, bueno, eh, vino enviado por el Padre, el Espíritu Santo lo acompañó en su vida terrenal en todo sentido, ¿no? Empoderándolo para su misión. Y después el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Este tema de que fue enviado por el Padre y el Hijo es lo que causó la división eh, entre la Iglesia oriental y occidental, ¿no? Porque la Iglesia oriental creía que solamente era enviado por el Padre, ¿no? Pero bueno, si quieren ahí los versículos bíblicos de esto, nuestra postura es Juan 14:26 y Juan 15:26, ¿sí? Simplemente. Pero bueno, es importante entender um, eh, la, eh, el trabajo de las tres personas en la Trinidad y no confundirlos, ¿no? Correcto, Ok, correcto. bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre Nicea o lo que su impresión, si les ayudó en algo? Ok, muy bien. Bueno, excelente. Bueno, vamos a tomar un descanso, si les parece, 5 minutos, y después vamos adelante con el credo de Calcedonio, ¿sí? ¿Les parece? 5 minutos, volvemos. Bueno, muy bien, hermanos, seguimos en más. Tenemos un poquito más sobre Niceo para eh, concluir esta sección. Vamos a ver algunos textos bíblicos que afirman estas verdades que venimos del cual venimos estudiando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco las evidencias bíblicas sobre las afirmaciones de Nicea y Atanasio, ¿no? Vamos a empezar con Colosenses 1:15 al 18. Eh, el Hijo es la imagen de Dios invisible y nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ¿no? Fuimos tallados a imagen de Cristo para reflejar la gloria de Dios, ¿no? Eh, y el Dios verdadero se ve en Cristo, ¿no? Él es la plena manifestación
de la imagen de Dios. Y también, como habíamos mencionado antes, con esto también, y lo que surge acá en Colosenses 1, es esta verdad que Cristo, su oficio de mediador, no solamente se extiende a la salvación, sino a la creación también, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, como dice Hebreos, todos se mantienen unidos en Cristo, ¿no? El Hijo es el objetivo de la creación, ¿no? Entendiendo, como dice Pablo en Efesios 9 y 10, que Dios cumple sus propósitos por medio de Cristo. Todo lo que nosotros recibimos de Dios lo recibimos en Cristo, ¿no? Pablo dice esto en Efesios 1:3, que en Él recibimos toda bendición espiritual. Nada de lo que nosotros recibimos como hijos de Dios lo recibimos fuera de Cristo, ¿no? Y entonces es muy importante este tema de nuestra unión espiritual, ¿no? Un tema sobresaliente en la teología de Pablo, ¿no? En sus cartas. Y como ser primogénito es también cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia eh, eh, para nosotros, ¿no? Bueno, estamos en una época donde la Iglesia Católica está buscando ahora un nuevo eh, vicario de Cristo, como lo llaman, o papa, ¿no? Pero nosotros creemos que la única cabeza de la Iglesia es Jesucristo, ¿no? Y por eso, en la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos los santos, o sea, de todos los creyentes, ¿no? Este principio de nuestra unión con Cristo se extiende al punto de que todo lo que sucede a Cristo nos sucede a nosotros, ¿sí? Entonces, Él tuvo un nacimiento sobrenatural en su humanidad. Nosotros nacemos de nuevo también por el Espíritu. eh, Morimos, resucitamos una nueva vida. Ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales, Efesios 2:5. Y entonces también estamos esperando nuestra entrada en gloria, ¿no? En el día final, cuando todos los muertos y todos los que están vivos en tiempo serán resucitados para el juicio final. Y bueno, reinaremos entonces con Cristo, con Dios por siempre, ¿no? Bien. Y de Juan, el prólogo de Juan, también tenemos la afirmación de que el Hijo existió como el Verbo antes de la fundación del mundo, ¿no? La palabra divina, quien es el que revela a Dios y sus propósitos de la redención, ¿no? Pero es una persona distinta del Padre y también digno de recibir adoración, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento también recibía adoración, y solo alguien quien es Dios puede recibir adoración, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que sería en el ángel de Jehová una representación de la segunda persona de la Trinidad. Entonces todas las cosas fueron creadas por medio de él, incluyendo los ángeles, y esto significa que el Hijo existió, siempre existió y no fue creado, y no fue creado. Entonces acá tenemos el prólogo de Juan. Y el Verbo también se encarnó, ¿no? Absolutamente fundamental para nuestra salvación. Sin la encarnación del Hijo de Dios no habría posibilidad de salvación, porque solo alguien quien es Dios y plenamente hombre, podía llevar a cabo la salvación del ser humano, entendiendo que el pecado es una deuda que contrajo la humanidad con Dios, y que alguien quien es plenamente humano debe pagar esa deuda, saldar esa deuda, y el único que pudo hacerlo, obviamente, por ser Dios y plenamente hombre, era el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es importante a su vez, esto es lo que mencionaba antes, que algunas veces nos ponemos nerviosos hablando de la humanidad de Jesús, que
si bien vivió sin pecado, vivió con todas las limitaciones de lo que significaba ser humano, ¿sí? Esto es muy importante para nuestro entendimiento de que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él eh, entiende plenamente lo que nos pasa como seres humanos y no nos condena, sino más bien nos da gracia en tiempos de necesidad para acercarnos a su trono, ¿no? Cuando somos tentados, ¿no? Cuando nuestra fe está fallando, ¿no? Y también, por eso es muy importante la teología, la cristología de Hebreos en ese sentido. Hace mucha hincapié en la humanidad de Cristo, que es un tema muy importante que no debemos huir de, de pensar de Jesús como una persona plenamente humana, ¿no? Bien, también en Cristo, en su humanidad, eh, él se vio la gloria de Dios manifestado, cosa que es nuestra esperanza como hijos de Dios, que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Y por eso la plenitud de la deidad en forma corporal se halló en Cristo, como dice Colosenses 2:9. Eh, También siguiendo con el prólogo de Juan, ¿no? Juan 1:14, que dice que vino Jesús al mundo lleno de gracia y verdad, ¿no? Y estos dos atributos están muy relacionados con nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, que significa que nuestra salvación nace y es ejecutado fuera de nosotros, en Dios, ¿no? E incluso la fe con cual respondemos, nos apropiamos de la salvación en Cristo, es un regalo de la gracia. Y la verdad, bueno, la verdad que de Dios, la verdad de nosotros como pecadores, que Cristo es la verdad, ¿no? Entonces, estos dos atributos hacen que podemos realmente comprender la salvación, la necesidad de la salvación, y que la única manera que podemos recibirlo es por medio del único mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. ¿Mm? Entonces, eh, la salvación se apropia por la fe, creyendo la verdad de Dios, la verdad del Evangelio que hemos recibido en la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, este tema de gracia y verdad son dos ejes fundamentales para poder desarrollar nuestro entendimiento de la salvación y y cómo Dios obra en nosotros para salvarnos. También tenemos más afirmaciones, Juan 3:13. Esto es lo que decíamos antes, que aunque Jesús se encarnó y vino al mundo, no dejó de lado su naturaleza, no dejó su naturaleza divina, no dejó de ser Dios, ¿no? La semana que viene, cuando vemos la teoría del kenosis, bueno, de estos teólogos que hablaron de un vaciamiento de la divinidad de Jesús cuando él vino al mundo, ¿no? Sino que en realidad lo que sucedió es algo al contrario, que a su naturaleza divina, en la encarnación, él agregó la naturaleza humana a su persona, ¿no? Entonces, es muy importante entender que siguió siendo Dios, ¿no? Y entonces Dios no puede ser contenido solamente en este mundo, y por eso siguió estando en el cielo a su vez. Entonces se distingue como cualquier otro ser humano porque vino del cielo, ¿no? Recién hablamos que su cuerpo humano fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, por ese motivo, el Padre
pone todas las cosas bajo su dominio, ¿no? Salió de Dios, salió del cielo y volvió también al cielo, donde ahora está reinando. Y bueno, este es uno de los muchos enfrentamientos que Jesús sostuvo con los fariseos, Juan 8:58, donde él usa el nombre yo soy, ¿no? Para referirse a Dios, que obviamente provocó una tremenda reacción entre los fariseos, y ahí también estaba afirmando su preexistencia y divinidad, ¿no? Bien, tomando el nombre del yo soy de Éxodo 3:14. Bueno, acá tenemos una cita del libro de Gresham Machen, ¿no? La persona de Jesús. No sé si alguien me lo puede leer, por favor. Y con esto terminamos la primera parte de Nicea. El que quiera. ¿No se dan cuenta, amigos míos, que cuando alguien dice que cree en la deidad de Cristo, o cuando dice que Jesús es Dios, el significado de tales afirmaciones depende completamente de que entiende tal persona por el término deidad o el término Dios? Si una persona tiene baja opinión de la deidad, entonces al decir que cree en la deidad de Cristo, eso significaría que tiene una baja opinión de Cristo. Y si tiene una baja opinión de Dios, entonces al decir que cree que Jesús es Dios, eso significaría que tiene una baja opinión de Jesús. Bueno, entonces con esto es muy importante, con esta cita de Gresham Machen, en afirmar la deidad del Hijo, que realmente es Dios, ¿no? Y que no lo vemos simplemente como el Jesús humano de los evangelios, ¿no? Sino que también es el Dios preexistente, eterno, Dios que siempre existió y que por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Y que por medio de él todas las cosas siguen unidas, ¿no? Y que él, por su providencia, gobierna el mundo, ¿no? Y la iglesia hasta el día final. Es muy importante este tema de creer que Dios está actuando en la historia aún hoy, ¿no? Y saber que, bueno, todo lo que sucede en el mundo está bajo su soberano control, sabiendo que en el día final Él va a devolver todo poder y autoridad al Padre, ¿no? Como dice 1 Corintios 15, 24 y 25. Bien. Bueno, pasamos ahora al credo de Calcedonia. Esto sucedió, fue unos 120 años después de Nicea, más o menos. Y bueno, el tema, acá tenemos el credo de Calcedonia, pero el tema, lo que se tenía que definir acá, lo que era necesario aclarar, era el hecho de que las dos naturalezas, que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, existen, ¿no? Dentro de una persona. O sea, estamos hablando de la unipersonalidad de Cristo, en cual están estas dos naturalezas. Pero bueno, ¿alguien puede leer, por favor, el credo de Yo lo Calcedonia? leo, yo lo leo. Dale. Yo leo. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñaron que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a divinidad. Y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a todos nosotros, menos en el pecado. Hebreos 4:15. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros,
y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido, no dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después que fue con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos, fue por nosotros redactar esta fórmula. Definió el santo y ecuménico concilio que nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Sí, es el credo de Calcedonia en 1451. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Algunos comentarios, algo que les parece notable o que en este credo, unos Hermano, yo términos. tengo una pregunta. Sí, hermana. Quería preguntar si es un error decir que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. O sea, ponerle número en lugar de decir Sí, verdaderamente o plenamente, decir 100% si eso es un error. yo creo que es más seguro mantener la terminología de plenamente Dios, plenamente hombre, ¿sí? O verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, ¿sí? ¿Ok? Pero entonces es preferible, pero no es que sea un error o sí es un error. Supongo que si empezamos con los números, eh, mm, supongo que alguien puede ser tentado a pensar, bueno, no creo que 100% Dios es 90%, ¿no? O sea, lo importante de esta definición es precisamente, bueno, ahora vamos a ver los errores, ¿no? Con cual tuvo que lidiar Calcedonia, ¿no? Pero eh, afirmar que es Dios, Cristo es Dios y es hombre también, ¿no? Pero plenamente hombre. Si no fuera plenamente hombre, bueno, tendríamos un problema con nuestra salvación, porque, como recién mencionamos, el pecado, la deuda que tenemos es un pecado nuestro que un ser humano, alguien que es ser humano debe pagar, pero a su vez eso no es totalmente posible si tampoco no fuera plenamente Dios, ¿no? Ok, Está bien, gracias. de nada. Bueno, acá el tema es un poquito más complejo de lo que sucedió en Nicea. El credo de Calcedonia tuvo que tratar básicamente tres errores con respecto a la persona de Cristo, ¿no? Tenemos acá el trasfondo, ¿no? De Calcedonia un poco arrastrando el debate que vimos recién en Nicea. Lo que quedó pendiente era la cuestión de la relación de las naturalezas divinas y humanas con respecto a la persona de Cristo, ¿no? Entonces, después de Nicea surgieron distintas interpretaciones, distintos puntos de vista, distintas escuelas, ¿no? La escuela acá de Antioquía tenía el afán de eh, proteger, ¿no? La plena deidad de Dios y la plena humanidad, la plena deidad y humanidad de Cristo, ¿no?
mientras que la tendencia de la escuela de Alejandría era su preocupación era proteger la persona divina del Hijo, ¿no? Como único sujeto de la encarnación. Y como vimos antes, estas tendencias, de alguna manera, quizás más inconscientemente siguen hoy en día, ¿no? En la mente de muchos creyentes. Entonces, la escuela de Antioquía deseaba proteger las dos naturalezas de Cristo. Entonces, al hacer esto, ellos temían que se podía confundir y mezclar las dos naturalezas de Cristo y por eso entendían, eh, eh, podían entender que si Cristo fuera limitado en su humanidad, entonces esas limitaciones se aplicarían a su divinidad, ¿no? Será limitado en su divinidad como en su humanidad. Entonces, el problema fue que los antioquenos eh, llegaron al punto de separar tanto las dos naturalezas de Cristo que entonces, bueno, surgió este pensamiento y el que está más relacionado con esta postura es Nestorio, ¿no? Y por eso Nestorio fue condenado por el Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431, ¿no? De alguna manera lo estaba convirtiendo a Cristo en esquizofrénico, por decirlo de una manera. Mientras que la escuela de Alejandría quería proteger la divinidad, enfatizando que el único sujeto de la encarnación. El problema fue que los alejandrinos eh, fueron tan celosas de las personas, la divinidad de Cristo, que perdieron de vista de la humanidad, que creo que es lo que pasa muchas veces hoy en día en ciertos ámbitos evangélicos, ¿no? Entonces, no sé si pensando en esta problemática que surgió, si nosotros podemos pensar en algunas historias, algunos eventos en la vida de Cristo, donde vemos las dos naturalezas funcionando conjuntamente o en la misma historia, mismo evento. ¿Alguien puede recordar un evento cuando se ve claramente que Cristo era humano, pero a su vez también fue Dios, es Dios? La transfiguración. La transfiguración, sí, es uno. Sí. Otra, aunque ahí también hay mucho más énfasis en la gloria, ¿no? De Cristo, ¿no? Como, em, En los evangelios, cuando se queda dormido en la barca, exactamente. lo despiertan y él reprende al mar. Sí, es muy interesante porque estaba tan cansado que ni una tormenta lo despertó. Nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, creo que nos puede pasar a algunos de nosotros que quizás estamos tan cansados en un momento dado que puede pasar una tercera guerra mundial por alrededor de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Porque estamos profundamente cansados. Y sin embargo, cuando lo despertaron, él ejerció su señorío sobre la creación, mostrando que todo está sujeto a él. Bien, bien. Bueno, entonces existían estas dos tendencias, ¿no? Y por eso surgió otro personaje después de que murió Cirilo en 444, quien era Utiquio, ¿no? Y el tema de Utiquio era que él llevaba al extremo la divinidad de Cristo a tal punto que enseñó que la naturaleza humana fue absorbida o perdida en su divinidad, ¿no? Esta frase como una gota de vino en el mar, ¿no? Entonces, bueno, esto eran las tres
temas sobre el cual Calcedonia se tuvo que expedir para afirmar, como dijimos, la unipersonalidad de Cristo, ¿no? Entonces fue el emperador Merciano quien llamó este concilio en 451 después de Cristo. Y aquí Eutiquio y los alejandrinos fueron derrotados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poco a los distintos errores. Acá tenemos algunas en la polinarismo, que, bueno, enfatizaba que el cuerpo humano fue absorbido por la divinidad, ¿no? Apolinar era un obispo en la Odisea en 361 después de Cristo y creyó que Jesús era humano, pero que su mente y su espíritu procedía de Cristo. Entonces acá se mezclaba, ¿no?, las dos naturalezas, un cuerpo humano, pero su mente, espíritu divino, ¿no? Y aquí tenemos la parte de Calcedonia que responde al error del apolinarismo, ¿sí? Verdadero Dios y verdadero hombre de cuerpo y alma racional, cosustancial, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad en todas las cosas como nosotros. ¿Okay? Entonces, al negar que la plena humanidad y divinidad, niega que Jesús es Dios, ¿no? Es interesante que estas definiciones de Calcedonia siguen siendo la postura que seguimos usando hoy en día, ¿no?, para definir cómo Cristo es una persona con dos naturalezas. Y en su libro, La persona de Cristo, el teólogo Berkouwer empieza o tiene como título el capítulo 9 de su libro ¿Podemos ir más allá de Calcedonia?, ¿no? Y entonces, bueno, es muy importante entonces lo que estamos viendo acá, porque creemos, ¿no?, firmemente que tenía que ser, que en la misma persona de Cristo tenía que existir las dos naturalezas, pero sin mezclarse, sin que se dividen, sin que sean confundidas, ¿no? Bien. Bueno, hemos hablado de Nestorio, que llevó al extremo de separar las dos naturalezas. Entonces, acá tenemos la parte de Calcedonia que responde, ¿no?, al nestorianismo. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Yo se lo leo, profe. Dale. Dice, en contra de Nestorio y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nació de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incontaminables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y con recurrentes en una persona y en una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo, Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Hasta ahí. Hasta ahí, gracias, gracias. Entonces, bueno, aquí es donde toma Calcedonia el error, ¿no?, la herejía de Nestorio, o lo que es atribuido a Nestorio principalmente por separar tanto las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Y tenemos acá el Eutico, ¿no?, quien de alguna manera creo que desde las dos naturalezas, la naturaleza humana y la nueva naturaleza, surgió una combinación, ¿no?, de, de una tercera, bueno, se mezcló las dos naturalezas para hacer
otra naturaleza, ¿no? Entonces acá tenemos en contra de monofisismo, que es otra manera de hablar de eutikio. ¿Quién me lo lee? Si quiere, yo lo leo, hermano. Sí, por favor. En contra del monofisismo, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo. Bueno, lo que ha surgido a lo largo de la historia, ¿no? Han habido muchos intentos de deificar personas, ¿no? Que de alguna manera se los ve como ungidos o un rol mesiánico en la vida, y se le atribuye a una persona una naturaleza casi, o una deificación que no corresponde, ¿no? Bueno, algo pasó muy similar con todo el tema de los nazis que creían en una raza superior, ¿no? Que ellos iban a poder producir. Pero bueno, incluso en distintos ámbitos de la iglesia se escucha de que tenemos apóstoles o que hay superapóstoles, que después tenemos profetas, que después algunos hablan de arcángeles, ¿no? Y bueno, ¿qué viene después de eso, ¿no? Bueno, sos Dios, básicamente. Entonces, no estamos lejos hoy en día también en ciertos ámbitos de esta tendencia, ¿no? De deificar, en definitiva, a alguien que es meramente un ser humano, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la postura de Calcedonia? Bueno, acá tenemos la Trinidad, naturaleza divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el Hijo también en la naturaleza divina, pero también con una naturaleza humana, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de Calcedonia? Bueno, afirma que es verdaderamente Dios, Cristo, y verdaderamente hombre. Y de alguna manera Calcedonia nos delimita los límites sobre cual no debemos traspasar. R.C. Sproul dice en una charla que cuando tratamos de forzar las definiciones de Calcedonia para un lado o para otro, él dice, termina eligiendo tu herejía, ¿no? No lo vamos a poder, vamos siempre a caer en error, ¿no? Y pasa lo mismo cuando enfatizamos la divinidad a costa de su humanidad, como recién dije con evangélicos, y viceversa con la teología liberal, que quita totalmente de la persona de Jesús su divinidad, todo lo que es lo sobrenatural, ¿no? Entonces, Calcedonia, perdón, como Nicea también son muy importantes porque salvaguarda la base sobre cual tenemos el Evangelio, ¿no? En cual creemos en un solo mediador entre Dios y el hombre posible para salvarnos. Como dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿no? Y acá entonces vamos a hablar de la comunicación de atributos, ¿no? Y esto es algo en cual Calvino fue muy importante, especialmente aplicado a la presencia de Cristo espiritual en la cena del Señor, ¿no? No sé si lo han estudiado, el tema de las distintas posturas sobre la presencia de Cristo, que fue todo el debate en la época de la Reforma. Bueno, sabemos la postura católica romana es la transubstanciación, o sea que el Padre, los elementos, el pan y el vino se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, y eso para nosotros es totalmente erróneo porque Hebreos afirma que el sacrificio de Cristo fue una vez y por siempre y no necesita ser
repetido, que es precisamente están sacrificando a Cristo nuevamente, según su punto de vista. Lutero no estaba tan lejos, él había enseñado la consubstanciación, que el pan y el vino son pan y vino, pero la presencia de Cristo está por debajo de los elementos, ¿no? Y Zwingli, bueno, rechazó cualquier noción de la presencia de Cristo en la Cena del Señor. Esto fue un debate feroz que tuvo con Lutero sobre este tema. Pero Calvino hablaba de la presencia espiritual de Cristo cuando participamos de la Cena del Señor, en cual la Cena del Señor como bautismo, la palabra, la oración son medios de gracia, medios que tenemos a disposición para crecer en nuestra fe, fortalecer nuestra fe, ¿no? Y que, bueno, cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, Cristo está espiritualmente presente en nosotros, ¿no? Mientras que el cuerpo físico de Cristo está a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, Sproul nuevamente dice, uno puede estar en California y otro creyente puede estar en Buenos Aires o en San José, Costa Rica. Igual Cristo está en los tres lugares espiritualmente presente, ¿no? Entonces, de esta manera es como Calvino explicó el tema de la unión hipostática, ¿no? Y bueno, la base bíblica de la postura de Calvino se encuentra al final de la Gran Comisión, la promesa, yo estaré con ustedes siempre hasta el final, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces, bueno, vamos concluyendo un poco nuestra clase de esta noche. Entonces, lo importante de esto es entender que Cristo nunca dejó ninguno de sus atributos divinos de lado, ¿no? La naturaleza divina, como dice Sproul, es eterna, es inmutable, inmociente, omnisciente y omnipotente, mientras que la naturaleza humana retiene los atributos de la humanidad, o sea, la que era finito. Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús si sabía el día y horario de cuándo sería el regreso, él dice no saber, ¿no? No lo sabe en su humanidad, pero sí lo sabe en su divinidad, ¿no? Ok. Y entonces, como venimos diciendo, creo que parte de la razón por cual muchos evangélicos se ponen nerviosos a hablar sobre la humanidad de Jesús es porque creen, obviamente, que la naturaleza, ser humano significa ser inherentemente malo. Pero Dios creó el ser humano en imagen y semejanza, fue creado como la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Salmo 8, ¿no? Y fue dado, es más, dominio para representar a Dios en la tierra, ¿no? Entonces, si no estamos reconociendo que si ser humano originalmente es algo malo, estamos diciendo que en algo falló Dios en su creación. Sin embargo, cuando Dios creó el ser humano, no solamente dijo, como dijo de los 6 días de la creación, que era bueno, sino que era muy bueno, ¿sí? Entonces, tenemos que recuperar un poco nuestro entendimiento, ¿no? de cuál era el propósito del ser humano cuando fue creado y darle la importancia que merece, que se restaura en Cristo, se restaura en Cristo. Entonces, quizás en muchas iglesias evangélicas se hace falta darle más valor a la humanidad de Jesús, que es muy importante para nosotros también, al pensar que no tenemos un Salvador que no nos comprende o que no nos puede ayudar. Es nuestro hermano mayor, ¿no? Por lo menos mi hermano mayor. Yo soy el menor de 3, pero bueno, mi hermano mayor es como mi mentor, a quien yo acudo y le pregunto cómo solucionas este tema, ¿no? Y bueno, esa es la idea un poco de Jesús como nuestro hermano mayor, como explica Hebreos 6, que él ha
Él es el que abrió el camino hacia Dios, Él ha transitado la vida, ¿no? Entonces no hay nada en la vida que nos pasa a nosotros en cual Él no nos puede ayudar y por cual no está intercediendo hoy y ahora y por siempre a la diestra de Dios, ¿sí? Había todo un debate, bueno, si era posible, existía la posibilidad de que Jesús podría haber pecado, ¿no? Y bueno, Wayne Grudem, el teólogo, dice que no, mientras que Sproul su argumento es que tenía que ser una posibilidad, aunque no pecó, ¿no? Porque si no las pruebas que él sufrió en la vida no hubieran sido las tentaciones reales, ¿no? Em, Yo creo que también hay un tema pastoral que surge con este tema de un poco negar o poner en el freezer o reducir la importancia o negar un poco la importancia en la humanidad de Jesús, especialmente cuando personas dentro de la iglesia traen problemas relacionados con sus vivencias como personas, ¿no? Em, hay muchos creyentes que niegan la importancia de entender todo lo que es relacionado con la humanidad, la psicología, la consejería, porque creen que eso es un poco desviarnos de, del propósito, o sea, de cómo Dios trata con nosotros según la palabra de Dios. Pero el hecho que fuimos creados como personas, no podemos negar lo que nos pasa en la vida, como muchas veces tratamos de hacer o dar explicaciones espirituales por las cosas que nos pasan, cuando en realidad las causas de muchas de las dolencias que sufrimos en la vida, sea mentales, emocionales, también tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? Y deben ser entendidos de esa manera también. Que también necesitamos la capacidad de poder restaurar a las personas espiritualmente, porque todo esto, lo que vivimos en la vida nos afecta, desafía nuestra fe, ¿no? Nuestra madurez, afirmarnos en Cristo. Pero bueno, hay algunas veces en ciertos ámbitos se trata de explicar todo en términos espirituales y se crean muchos problemas, ¿no? Con las personas, ¿no? Bien. ¿Qué hubiera sucedido con esto si terminamos si estos errores no hubieran sido condenados? Bueno, en el caso de Nestoriano, acá tenemos en el Ministerio Ligonier esta explicación, si alguien lo puede leer. Yo lo leo. Bien, dale. Si la encarnación en verdad consiste en un hijo humano de María siendo habitado por un hijo divino de Dios, entonces en principio Cristo no es diferente de cualquier humano santo. En cada hombre santificado habita el Hijo. ¿Fue Cristo simplemente el máximo ejemplo de esta realidad? Si es así, no ha ocurrido absolutamente ninguna encarnación verdadera. No podemos decir, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Okay. Bueno, simplemente acá entender o reforzar, ¿no? Que en la persona de Cristo existió estas dos naturalezas, ¿ok? Y fue necesario que sea así para el cumplimiento de la misión de Jesús en la tierra y nuestra salvación, ¿ok? Y con respecto al eutiquianismo, si alguien puede leer esta. ¿Quién se ofrece? Yo lo leo. Dale. Si la humanidad de Cristo se perdió y fue absorbida en su deidad,
como una gota de vino en el mar, entonces de nuevo, no ha ocurrido ninguna verdadera encarnación. En lugar de que Dios se hiciera hombre, tenemos al hombre siendo aniquilado en Dios. Uno puede ver cómo esta idea se habría prestado para toda clase de misticismo que rechaza la humanidad. Después de todo, si Cristo es nuestro patrón, ¿acaso no deberíamos también nosotros buscar que nuestra propia naturaleza se pierda y sea absorbida en la deidad como una gota de vino en el mar? Bueno, esto también es un tema muy importante, es un poco relacionado a lo que estábamos explicando anteriormente, la manera que tenemos muchas veces de negar lo que nos pasa en nuestra humanidad y tratar de huir del mundo, ¿no? Huir eh, porque todo es inherentemente malo, ¿no? Sin embargo, es muy interesante lo que oró Jesús en Juan 17 por sus discípulos, que él ora, eh, no los quites del mundo, no los quites del mundo, pero protégelos del mal, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que nuestra misión, nuestro testimonio, ser sal y luz, ¿no? No se puede llevar a cabo si estamos necesariamente negando lo que sucede en la vida como importante o como malo y que no tiene que ver nada con los propósitos de Dios. El propósito de Dios no es simplemente salvar el alma de una persona, sino a toda la persona en su totalidad. Entonces, por eso es muy importante lo que dice Pablo en Efesios 2, 15, cuando explica que el propósito de la muerte de Cristo, derribando la barrera de hostilidad entre judío y gentil, era crear en sí mismo un nuevo hombre, un nuevo antropos o una nueva humanidad, ¿sí? Entonces, si nosotros rechazamos la importancia de ser humano, ¿qué hacemos con esta definición de lo que es el propósito de la obra redentora de Cristo, que es hacer de nosotros, el pueblo de Dios, una nueva humanidad? ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces con la manera en que nosotros vemos la vida? ¿Cuál es nuestra actitud? No solamente al mundo, pero también las instituciones, todo nuestro involucramiento en la sociedad cultural, ¿no? Bueno, ahí es donde surgen un montón de temas con respecto a eso, si negamos la importancia de que fuimos creados a imagen de Dios, que somos seres humanos, precisamente. Entonces, ¿cómo respondemos a estos desafíos? Bueno, por cierto, hemos sido reconciliados mediante la sangre de Cristo, y tenemos paz con Dios. Pero precisamente, como recién mencioné, Cristo murió para crear en sí mismo una nueva humanidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando somos redimidos? No solamente tenemos paz con Dios, tenemos el perdón de pecados, somos justificados por la fe, sino que la imagen de Dios que no fue destruida en nosotros, sino que fue hecho borroso, ¿no? Es restaurado en Cristo, ¿no? Y el propósito por el cual es restaurado es también porque nosotros, como Adán fue hecho o constituido como rey y sacerdote sobre la creación. Recién Apocalipsis también dice que recibimos el perdón de pecados por la sangre de Cristo y Cristo hizo o nos constituyó ser un reino o reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Es muy interesante esto, porque al pensar que, bueno, en los propósitos de Dios para la humanidad, bueno, estaban sujetos a la caída y, bueno, perdimos esa relación con Dios, esa vivencia con Dios, morimos todos espiritualmente en Adán. Sin embargo, Dios no se da por vencido y trabaja para que precisamente no solamente nosotros volvemos a la posición de Adán, sino que en Cristo vayamos más allá de Adán, porque por esa justicia positiva que es imputado a nosotros en Cristo.
Entonces, el propósito de la redención no es simplemente huir del mundo o huir de las dificultades, sino que poder vivir en el mundo como representantes, embajadores de Cristo para el establecimiento del reino de Dios, ¿no? Si nosotros creemos que fuimos creados a imagen de Dios para glorificar a Dios, para extender su reino en la tierra, o como dice Tim Keller, para trabajar como socios minoritarios de Dios en desarrollar los propósitos de la redención en el mundo. Entonces, es por este motivo, en nuestra redención, la imagen de Dios es restaurada y nosotros o sea, mostramos, damos a ver nuestra espiritualidad en todas nuestras acciones como seres humanos, ¿no? Y de esa manera, cuando estamos viviendo para la gloria de Dios, haciendo todo para Él, para extender su reino, viviendo en santidad, entonces ahí estamos demostrando nuestra espiritualidad que refleja a Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, de esta manera, el propósito de nuestra existencia es vivir bajo la autoridad de Cristo mediante su palabra y espíritu, ¿no? Donde Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Y en Juan 14, 16 habla de cómo iba a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros, con el fin de vivir esta transformación a imagen de Cristo. Bueno, muy bien. Ahí concluimos nuestra clase por hoy. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta final. Sí, yo quería Profe, decir algo. yo sí quisiera Sí, hacerle una pregunta. sí, Gerson. Es con respecto a la tarea. Entonces, la Sí. tarea es de este libro que tú dijiste hasta la página 53 y Ujú. del de Berkov, la parte únicamente de la cristología. De Sí, ambos hacemos un resumen de las ideas en nuestras palabras, que más o sí. menos contengan 1000 palabras Ujú. cada Sí. uno o ambos. No, no, ambos, sí. O Ambos. sea, Ok. lo que yo quiero no es un resumen palabra por palabra de lo que han leído. Lo No. que yo quiero ver es cómo han entendido las lecturas, los conceptos que ustedes han... Ok. Ok. Eso es el punto del resumen, ¿ok? ¿Está bien? Sí, señor. ¿Y ese hasta cuándo hay tiempo de entregárselo? Bueno, hasta el miércoles que viene, si les Ok. parece, 7 de mayo. Perfecto. Tomen en cuenta que también lean la parte, todo lo de la doctrina de Cristo en Berkov, porque trata parte de lo que vamos a ver la semana que viene, que es cómo después de la Reforma hubo distintas posturas acerca de Cristo en particular, emergiendo de la filosofía, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, etcétera, ¿no? Okay. Esto de la teología sistemática de Berkov. No. Ah, el otro. Las De las historias de las doctrinas. doctrinas cristianas, sí. Ok. Sí, señor. Además, les voy a mandar para ayudarlos con el tema del siglo XX un artículo sobre distintos desafíos cristológicos que han surgido en la iglesia. Y con eso creo que vamos a estar bien preparados para seguir entendiendo cómo estas doctrinas de Cristo queda afectado por distintos puntos de vista dentro y fuera de la iglesia, y espero que esto nos ayude a entender la importancia de saber cómo afirmarnos, ¿no? En lo que hemos estudiado hoy, particularmente, que ha sido, creo que muy rico ver lo de Nicea y Calcedonia. Y bueno, saber cómo frente a los desafíos de la cultura, pero también, ojo, de personas que piensan con cosas que no condicen con lo que dice la palabra de Dios, incluso en nuestras iglesias, ¿sí? Es muy importante esto a nivel pastoral, ¿sí? Poder manejar estos temas, ¿está bien? ¿Ok?
Así que, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, concluyo. Yo quería decir algo, Sí, cómo no. que con respecto es importante la humanidad de Cristo, porque dice Ujú. la Biblia que el Señor cumplió la ley, Él vino a cumplir la ley. Sí, Si Él no hubiera cumplido la ley, nosotros estuviéramos condenados, ¿verdad? Porque fue el único que pudo cumplir la ley en su humanidad también. Eh, Fue sujeto a tentaciones, fue sujeto a muchas cosas, pero Él no pecó. Esa parte de la humanidad es muy importante porque el Jesús que muere en la cruz y que es resucitado, eh, es el que trae la salvación. Es un evento histórico que trae la salvación, pero reside en que Él está encarnado y su humanidad, el no ujú, pecar, hace sí, que nosotros seamos partícipes de esa victoria en la cruz de Él. amén. Esa Así es. parte de la humanidad es importantísima, por eso, para la salvación. Sí, es muy importante para la salvación y también es muy importante para saber que nada de lo que nos pasa en nuestra experiencia humana queda desapercibido a Cristo, que ahora está en el cielo intercediendo por nosotros y nos puede ayudar, ¿no? En todas nuestras dificultades, ¿no? No estamos sin ayuda, no estamos sin un abogado defensor en el cielo que nos defiende de las acusaciones de Satanás, ¿no? Entre otras cosas. Em, bueno, recuerdo lo que dice el teólogo John Murray en su libro La redención consumada y aplicada, y habla de distintas posibilidades, si Dios podría haber elegido otra manera de salvarnos, y concluye, Dios puede elegir a quien Él quiere salvar, ¿no? Pero cómo salvarnos no tenía opción, ni Dios pudo elegir. Tenía que ser por medio de su Hijo unigénito, ¿no? Porque era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, por eso tiene mucho que ver todo lo que vimos hoy con la integridad del Evangelio, ¿sí? La integridad del Evangelio, que de ninguna manera podemos negociar ninguna de las cosas de las cuales hemos hablado hoy, ¿ok? Bien, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? ¿No? Bueno, ya deben estar queriendo cenar. Yo quiero dormir porque ya acá son las medianoche pasadas, así que bueno, muchas gracias y yo les mando ese artículo sobre Cristología del siglo XX y bueno, Dios mediante, nos vemos el